the evidence. Irán acusa a Occidente, a Estados Unidos e incluso al máximo órgano de seguridad del mundo, el Consejo de Seguridad de la ONU, de negarse a reconocer incluso hasta el día de hoy el crimen, los crímenes que cometió el dictador Saddam Hussein contra Irán. El canciller de Irán además sentencia que nadie tiene derecho a cuidar el Golfo Pérsico más que 8 países, los que tienen costa. Soy Roberto de la Madrid y este programa que es suyo y que hay que cuidarlo mucho y defenderlo detrás de la razón. Irán condena una vez más el dualismo del Occidente sobre los crímenes de guerra cometidos por el antiguo régimen iraquí, presidido por el exdictador Saddam Hussein, en su contra. Durante una conferencia internacional sobre reclamaciones legales internacionales de la defensa sagrada de Irán por la guerra impuesta en su contra en 1980, el canciller iraní cuestionó el silencio y la indiferencia de la ONU y la Unión Europea a la violación de los derechos humanos por Irak. Más aún, criticó duramente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia, por negar los crímenes. یا 6 گزارش از استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ دبیرکل ملل متحد صادر کرد. همه این گزارش‌ها بر اساس هیئت‌هایی بود که اومدن ایران و عراق رفتن به مناطق جنگی نگاه کردن، آزمایش کردن، ادعاهای ایران و عراق رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که عراق استفاده از سلاح شیمیایی هم علیه نظامیان و هم علیه غیر نظامیان به کار برده. اما شورای امنیت حاضر نشد یک بار نام عراق رو ببره. Zarif criticó a los países occidentales por su presencia e intervención en Asia Occidental y por vender armas a los regímenes regionales. آخه 100 میلیارد دلار در سال سلاح این منطقه چه نیازه؟ 25% کل تجارت جهان در سلاح در منطقه ما داره اتفاق میفته. 25% هم تو شریک. الان فرانسه میخواد تلاش بکنه از فاصله‌ای که ممکنه بین عربستان و امریکا ایجاد شده استفاده کنه سلاح بیشتر به عربستان بده. حالا این شد در واقع نگرانی برای امنیت منطقه. چه کسی رو گول میزنه؟ Asimismo, reiteró que la seguridad de la región de Asia Occidental debe ser garantizada solo por los estados ribereños del Golfo Pérsico y no por países extrarregionales. همواره ایران اصرار کرده بر اینکه این منطقه امنیتش باید توسط کشورهای منطقه بر اساس اصول حقوق بین الملل، یعنی احترام به حاکمیت، احترام به تمامیت ارضی، احترام به مرزهای شناخته شده بین المللی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بنا بشه و دخالت خارجی جز ناامنی برای این منطقه نداشته. Irán ha propuesto la creación de una coalición de esperanza, denominada la Iniciativa de Paz de Hormuz, para preservar la seguridad en las aguas del estratégico Estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, con la colaboración de los países regionales, pero sin fuerzas foráneas.
Ahí está el documento, muchísimas gracias a todo el equipo, muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón y muchísimas gracias a usted, como siempre, y nunca me cansaré de decirlo, usted es el principal protagonista. Vámonos con nuestros invitados, activista y activista contra la guerra, implicado en la ayuda internacional, escritor sobre todo en prestigiosos medios contestatarios y de protesta, claro que sí. Eduardo Luque, analista internacional, muy buenas noches, bienvenido, gusto en saludarte. Estudioso de las ciencias médicas, pero denunciante desde el humanismo de la Universidad de Bulgaria y ha sido lector de los Hechos, experto y analista internacional, Firas Al-Charani. Gracias por estar aquí, bienvenido. Eduardo, directo, voy contigo. Irán condena una vez más el dualismo de Occidente y también, pues como se dice en México, agarra parejo contra todos del Consejo de Seguridad de la ONU hasta el día de hoy, incluso sobre los crímenes de guerra cometidos por Saddam Hussein. Pregunta por qué el máximo órgano que dice cuidar la paz y los derechos humanos del mundo entero, el Consejo de Seguridad de la ONU, se negó a responsabilizar a Saddam Hussein por el uso de armas químicas, tal como dice el canciller Zarif. Por una razón, yo que pienso que es esto más que evidente. Y recuerdo que en una de las visitas a Teherán, al lado del Museo Nacional, había una placa en la que se estaba escrito que, por ejemplo, la empresa Bayer, una empresa alemana, había dotado del gas sarín y de perita que se utilizaron como gases tóxicos en la guerra entre Irak e Irán en contra de los iraníes. Así que realmente la posición del Consejo de Seguridad es la posición de países que se implicaron directamente en la guerra contra Irán, que facilitaron armas, especialmente al dictador Saddam Hussein, y que empujaron a los dos países hacia la guerra. A Irak la convencieron de que era fácil una victoria sobre Irán, puesto que Irán en aquel momento había acabado la revolución islámica, ¿no? Y era un país que estaba en efervescencia política y ciertamente debilitado militarmente, ¿no? Estos países empujaron a Irak a provocar la guerra y ahora, claro, evidentemente esta, digamos, resolución presentada los deja un poco frente a sus propias responsabilidades, que claramente fueron responsables de Estados Unidos, Francia, Alemania, como en este caso concreto que he citado, Inglaterra y Occidente, ¿no? Así que evidentemente esto le recuerda su implicación en una guerra absolutamente devastadora y absolutamente innecesaria. Bien, pues qué desgracia, ¿no? Que se estén frotando las manos los que dicen cuidar la paz del mundo. Y esto aplica incluso, hasta ahora no ha habido una condena del propio Consejo de Seguridad. Y te pregunto a ti, no te pregunto a ti, Eduardo Firas, te pregunto, ¿por qué las potencias del mundo, como miembros que supuestamente cuidan la paz y la seguridad, se negaron a reconocer el crimen de Saddam Hussein? Tal también como dice el canciller Zarif, te lo pregunto igualmente, Firas. O sea, es como un eje Washington, Londres, París, Moscú, Pekín y otra vez Washington. O sea, es como estaba diciendo Eduardo, Firas. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Primero a ti, Roberto, al compañero Greques de México y a todos los que están escuchando. Empezando sobre esta guerra concretamente, que empezó justo después de ganar en la Revolución Islámica y ya se ha establecido el primer año prácticamente en Irán. Prácticamente Saddam Hussein ha sido empujado desde Occidente porque su nombre era muy ambiguo, hasta incluso a nivel de alianzas, porque tenía buena relación con la ex Unión Soviética, pero a la vez tenía una buena relación con Estados Unidos. Lo han empujado para frenar posiblemente el miedo que inició en aquel momento, donde puede llegar Irán en primero con su política anticionista en la zona, y donde puede empezar pensando en lo que está hoy en día, esta lucha antiimperialista en la zona. Entonces lo han empujado. Pues nos empujaron a Firas al abismo del silencio. Ahora lo regresamos. Eduardo,
¿Por qué Occidente, encabezado por Estados Unidos, tiene este doble rasero? A mí me gustaría que nos dijeras cuál es la etiología, así como usan los médicos, el origen de este doble discurso sobre seguridad y paz que tienen, por favor. El origen es, digamos, lo hemos dicho ya en múltiples ocasiones aquí, hay intereses económicos enormes desde la época del señor Carter, del presidente Carter, de hace ya unos cuantos años, que determinó que la línea roja para Estados Unidos era la posesión y el control del petróleo y el gas en todo Oriente Medio. Desde este momento, tanto Estados Unidos como los países que son fieles, los países europeos fundamentalmente, han entendido que el control energético de esta zona, del creciente fértil en este caso, es básico para mantener el sistema de producción y el sistema de vida occidental, que tanto sufrimiento está ocasionando en el resto del mundo. Así que la clave es mantener el control político-militar de esta zona para poder robar, y hablamos, la palabra clave es robar estos recursos a sus legítimos poseedores, ¿no? Es decir, por eso la posición en este momento de Irán de pedir que en el Golfo Pérsico se rijan por un acuerdo múltiple de los países ribereños es una postura ciertamente certera, ¿no? En el sentido de evitar la implicación de países terceros que no tienen nada que ver, exceptuando que quieren apropiarse y siguen intentándolo, apropiarse de los recursos energéticos de la zona. La clave vuelve a ser, como siempre, el petróleo y el gas. Gracias, Eduardo. Firas, estabas hablando, pero se interrumpió. Adelante. No sé dónde ha llegado prácticamente, pero lo que quiere decir que él ha estado empujado, porque es un hombre muy ambiguo a nivel político, tiene buena relación con la ex Unión Soviética y con China, y al mismo tiempo con Occidente y Estados Unidos. Lo han empujado por el miedo para que no llegue esta fuerza de Irán donde ha llegado hoy en día, porque lo tenían previsto, tenían miedo que Irán sería una fuerza importante antiimperialista en la zona. Evidentemente la han apoyado a nivel militar y a nivel financiero. Incluso en el momento de la guerra él no podía exportar petróleo y le han abierto todos los bancos de todos los países del Golfo Pérsico para financiar esta guerra. Evidentemente ha demostrado su incapacidad de analizar la situación, ha demostrado que es un dictador sanguinario que ha usado todos los posibles artimañas en esta guerra, y no solo el uso de armas químicos contra las tropas iraníes, incluso contra su población en el norte de Irak. Una vez termina esta guerra, pues lo usan como otro error estratégico que ha cometido es entrar en Kuwait. Era una trampa tremenda porque todo el mundo sabe que la embajadora de Estados Unidos en Kuwait, por un contacto indirecto, pensaba que es un aliado condicional a Estados Unidos, puede entrar en Kuwait cuando quiere. Era la trampa para destruir este poder que tenía Irak, porque Israel no quería en ningún momento un país árabe, ya no hablamos de Irán, que tenga algún poder militar en la zona. Bien, oye Firas, le estaba preguntando a Eduardo, y como se dice en medicina, tú que eres experto también, ¿cuál es la etiología, el origen de este doble discurso sobre seguridad y paz que tiene Occidente y las potencias, empezando por Estados Unidos, por favor? Es la hipocresía típica de Occidente. Cuando les interesa un tema, pueden justificarlo. Evidentemente, no se ha condenado en su momento el ataque brutal e injustificado de Irak contra Irán, porque Rusia tenía que haber intentado hacer algo en Naciones Unidas, o por lo menos frenarlo, a pesar que era un aliado que tampoco es de mucho de fiar, pero la hipocresía occidental está demostrada a lo largo de la historia. Cuando les interesa, pues ya hablaremos de lo mismo, que cuando han condenado cualquier acción israelí, por ejemplo, cuando vulnera todos los derechos internacionales. Por lo tanto, es porque le interesaba en aquel momento hacer una guerra, luego hacerle entrar en Kuwait para destruirlo, y será el pretexto para que haya más bases americanas en la zona.
Pero eso de la hipocresía occidental suena así como que en su ADN los occidentales tienen hipocresía. O sea, no, por ejemplo, Eduardo pues es occidental, no creo que sea hipócrita. A ver, ¿cómo explicas eso? Porque la hipocresía tiene expresiones en todo el mundo, ¿no, Firas? No, yo cuando hablamos de occidental no hablamos de las personas, ni de la gente. Yo vivo en Occidente, hablamos de los robots. Este monopolio, este poder, este tipo de manera de gobernar el mundo. Hablamos del gobierno de Estados Unidos, el gobierno que gobierna, los gobiernos que gobiernan en Europa. No hablamos del ciudadano que va día a día, que a la mayoría tampoco se interesa mucho por la política internacional. Hablamos de esta manera geoestratégica que manejan el mundo, cómo lo ven, y evidentemente los intereses de ellos era en aquel momento una guerra devastadora entre los dos países, porque acaba de empezar Irán con una tendencia distinta. De hecho, antes de ganar la revolución islámica, en la zona había solo pocas bases militares. En el 71 creo que había una base del Reino Unido en Bahrein, y justo cuando ya gana Irán en la revolución, gana en Irán, pues empiezan las bases militares, y uno de los hechos, pues esta guerra y el interés para frenar el antiimperialismo iraní contra Israel fundamentalmente. Hoy en día tienen 50.000 soldados en la zona y tienen bases militares grandes, desde el que está en Qatar, que tiene 13.000 soldados, es una base enormemente grande de área, y otros del quinta flota del ejército americano, la quinta flota naval en Bahrein, una parte de ella, y la otra está en Omán, como tienen otros bastante más bases en la zona. Bien, ahora te pregunto sobre eso. Eduardo, tú ya tocaste el punto cuando se cayó la conversación con Firas, y yo te pregunto, Eduardo, ¿por qué es incorrecto o es ilegal o no tiene derecho, como dice el canciller Zarif, que un país del Golfo Pérsico llame a potencias militares foráneas para que ayuden o cuiden esas aguas? El ejemplo clásico es Bahrein con su quinta flota de Estados Unidos, o Qatar, que también tiene una base ahí militar de Estados Unidos. Por favor. A ver, básicamente lo que estamos haciendo, básicamente lo que se está haciendo es una cesión de la soberanía nacional de estos países. Por ejemplo, Arabia Saudita, el sentido del Estado lo tienen, como sabemos, muy difuminado, pero lo que se hace es una cesión de soberanía para pedir a otro país que te defienda o que se instale en tu territorio. Realmente es una situación muy extraña que países que supuestamente tienen un control sobre su territorio y sobre su Estado pidan la ayuda de terceros para que se instalen allá, pero no se instalen como una ayuda puntual o en un momento dado, no, sino que construyan un sistema de defensa y de ataque hacia terceros países. Lo que hay ahora mismo, las bases desplegadas en toda la zona, tienen como objetivo el control territorial y sobre todo apretar el dogal sobre Siria, sobre Irak y evidentemente sobre Irán, ¿no? Entonces vemos como países como Jordania, cuyo rey presume de ser un gran estadista y un gran defensor de los derechos nacionales, no tienen ningún problema en permitir que bases norteamericanas estén instaladas en la frontera jordana, frontera jordano-siria, e incluso bases israelitas en Jordania, ¿no? Es decir, que estamos viendo cómo este tipo de personajes realmente no tienen ni el sentido de la decencia de respetar su soberanía nacional. Son auténticos criados de otros que son más importantes que ellos. Bien. A ver, Firas, tú que eres también, bueno, que eres médico, son como quistes, ¿no? O sea, están ahí que enquistadas las bases militares. Yo te pregunto, ¿qué tan ilegal es que otras tropas que no tengan nada que ver geográficamente, que no tengan costa ni converjan con el Golfo Pérsico, pues puedan patrullar las zonas marítimas internacionales? A mí mismo, es el imperialismo que tiene que controlar todos los recursos que hay de energía y gas en el mundo. Como no tienen pretexto para están en Siria por una manera totalmente ilegal, por lo menos
en países títeres de Estados Unidos como en los Emiratos o en Qatar o incluso a Turquía o incluso en otros sitios, por lo menos hay un convenio entre ellos. En Siria están totalmente ilegales y están instalados en Siria, por ejemplo. Ellos pasan por encima de la legalidad internacional y las leyes, y simplemente es la manera, aparte de controlar y demostrar a estos países que no pueden por ellos mismos, también es una manera para defender lo que he dicho, los intereses, como en este caso, del Estado de Israel, y fundamentalmente han creado en la zona, han cambiado por completo lo que es la lucha, que hasta ahora ha sido lucha árabe-israelí, hacia una lucha entre dos sectas dentro del Islam, que es el chiismo y el sunismo. Y hoy en día Arabia Saudí es lo mismo enemigo de Irán como Israel. Por lo tanto, han podido cambiar hasta la manera de pensamiento de mucha gente en la zona, por lo menos espero que no sean de los pueblos, para que justificar esta presencia permanentemente en Irak, por ejemplo, que ya es difícil que salgan de ahí, y más como está el panorama, y en todo el Golfo Pérsico. Y de ahí viene el tema del tratado nuclear, el tema de los misiles. Es una manera para demostrar el poder que tiene. Estados Unidos tiene 587 bases militares en el mundo. Oye, Firas, eso es su política. Claro, Firas, pero por ejemplo un jeque de esos que pasan en Dubái ahí con su Rolls Royce lleno de oro y todo, algunos de esos jeques te podría decir, sí, Firas, pero pues ya sea por un pueblo débil que no se levanta contra sus autoridades o porque ellos quieren, pues el jeque te podría decir, sí, pero nosotros queremos que vengan aquí y no es tu asunto, es nuestra soberanía. ¿Qué le dirías, Firas? Yo, como soy antiimperialista y antiamericano, le diría que es un títere. ¿Qué le puede decir? Pues a lo mejor les gusta ser títeres, ¿no? Les encanta. Lo mismo a los europeos, les encanta. O sea, ¿qué necesidad tiene que hay tantas bases militares en Europa, por ejemplo? Claro. Que hay 452 bases militares americanos en Europa. Bien. ¿Qué problema tienen? ¿Tiene problema con Rusia? Pues habla con Rusia. Si haces tú tratados mutuos directamente por el bienestar de Europa, no es necesario. Y lo mismo en el Golfo Pérsico. ¿Qué problema tienen con Irán? Tema religioso, hasta este nivel, o sea, sentarse a Arabia Saudí todo junto, hablando con Irán, por el bienestar de todos los pueblos. Ya nos vamos. Que tendrán paz y los pasos marítimos están controlados por ambos partes. No necesita haber tropas americanas, ni franceses, ni ingleses en la zona. Déjame ir con Eduardo. Eduardo, el canciller Zarif dice que ha extendido a todas las naciones de la región la propuesta de unirse a la iniciativa de paz de Hormuz con el fin de neutralizar todo complot proveniente de los agentes occidentales. La pregunta es si todos los países ribereños del Golfo Pérsico piensan como Irán, cuando ellos mismos han sido acusados de patrocinar el terrorismo y cuando entre todos se acusan mutuamente. El problema es que los otros estados no piensan igual o incluso piensan lo opuesto a Irán. ¿Cómo resuelves esta ecuación? Y nos vamos 30 segunditos, Eduardo. La ecuación tiene una mala resolución, será una ecuación fallida. A ver, porque efectivamente tú lo has dicho, la mayoría de estos países no están interesados en llevar la paz a la zona porque dependen, son vasallos de los otros grandes potencias y se comportan como vasallos. Gracias a los dos. Eduardo, Firas, un abrazo. Gracias. Buenas noches, gracias. Es que para entender la política o la geopolítica, pues no hay que olvidar las triquiñuelas del propio ser humano. Digo, no todos, pero hay algunos que sí les encanta. La política, decían algunos británicos, es porquería y juego. Primero porquería y segundo juego. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, los que dicen defender los derechos humanos, naranjas, nanay, como dicen, esa es la fachada. Los que dicen defender las soberanías de los países, pues tampoco. Los que dicen defender la voluntad de los pueblos, uy, menos. O incluso los que dicen ser solidarios con otros pueblos y darles ayudas, pues tampoco hay que desconfiar. Todo es un juego y es porquería. Porque se disfrazan todos y en realidad lo único que se persigue, tal como la historia nos ha enseñado, no lo digo yo, es, ¿qué es? La conservación del poder. Ya usted vístalo del color, bandera o ideología que usted quiera. Buenas noches.